Muy buenas noches, doctora. Primero que nada, aprovecho para saludarla y al tiempo presentar este último trabajo de la materia, abordando el tema del impacto económico que han tenido los tratados internacionales en materia fiscal celebrados por México, así como la perspectiva que le debemos dar en relación con la nueva reforma constitucional de junio del 2011 con el control de convencionalidad y constitucionalidad. Como primer punto me parece interesante señalar que México tal vez representa uno de los países en comparación con América Latina que ha tenido el proyecto más ambicioso en cuanto a la celebración de tratados internacionales en materia fiscal a partir de 1990. Nosotros a partir de ese año hemos celebrado aproximadamente 40 tratados internacionales para evitar la doble tributación y según datos del SAT también tenemos celebrado aproximadamente 14 tratados internacionales para el intercambio de información fiscal. Esta apertura del Estado mexicano como parte de podremos decir, parte integral de un proceso de apertura económica, ha tenido como objetivo, obviamente, promover el intercambio de bienes y servicios, de movimiento de capitales, de movimiento de personas, que se da a través de la eliminación de la doble tributación que ha sido ampliamente abordado en esta materia. Me parece también que uno de los objetivos que han tenido y que tal vez no se ha estudiado a detalle, al menos a nivel cuantitativo, es el beneficio económico o el impacto económico que han tenido. Desde hace 4 meses busco en algunas fuentes oficiales y no encuentro ningún estudio que haga referencia a el aumento en los niveles de recaudación, al menos asociados desde la celebración de estos tratados internacionales, lo cual nos puede decir que tal vez no se ha guardado el debido cuidado para considerar o evaluar cuál ha sido realmente las ventajas de la celebración de estos tratados. Pareciera ser que ha resultado beneficioso para México, sin embargo, no existen estudios detallados en los cuales podamos identificar, insisto, cuáles han sido los impactos reales a nivel recaudatorio para el Estado mexicano. Ahora bien, otro punto que me parece interesante señalar es que debemos tener cuidado que no necesariamente el celebrar tratados internacionales implica que en todos los casos estos nos beneficien. Muchas veces el uso abusivo de este tipo de tratados genera incentivos para que los contribuyentes puedan decidir, ¿no? Cuál es la jurisdicción que consideran más benéfica, y esto podría llevarnos a un problema que también ya señalamos con oportunidad en un foro al hablar del 3D shopping. Ahora bien, me parece que esto algunos autores coinciden en señalar que se puede resolver, este tipo de maniobras se pueden resolver a través del establecimiento de disposiciones de carácter interno o bien a través de convenios amistosos entre los estados para evitar el abuso de las disposiciones contenidas en estos tratados internacionales. Ahora, otro punto que es importante tocar es en relación a la perspectiva que tenemos que tener a partir de la reforma de junio del 2011 en relación al control de convencionalidad. A partir de este año se da realmente un nuevo paradigma de la defensa de los derechos humanos. Esta nueva manera de entender el derecho humano, reconocidos por la Constitución y también en los tratados internacionales, no puede desligarse de la materia fiscal. Me parece que tiene mucha trascendencia esta reforma constitucional, toda vez que universalmente dichos derechos se encontraban reconocidos a nivel internacional, y cuando nosotros los intentamos poner en objetivo en materia fiscal, pareciera que
tendremos una tarea muy interesante, aquellos que nos gusta el estudio fiscal, para entender cómo aplicar estos criterios axiológicos, este nexo entre los derechos humanos, la igualdad, los derechos de los contribuyentes, como a la luz del principio pro persona o a la luz del principio de dar la protección más favorable para las personas. Nosotros, si evaluamos uno de los principios que son necesarios para familiarizarnos con estos derechos humanos, tienen que ver con el principio, uno de ellos es el principio de universalidad. Y la esencia de este principio es la esencia misma del derecho internacional de los derechos humanos. Esto tiene una implicación en un doble sentido. En un primero, que tiene que ver que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de su nacionalidad, de su residencia, de su sexo, de su origen, de su religión, de su lengua o de cualquier otra condición, por lo que todas las personas tienen los mismos derechos y consecuentemente la misma dignidad. A mí me parece que este tipo de principios, que insisto, son la esencia misma del derecho internacional de los derechos humanos, implicaría la interpretación de los derechos que pudieran tener los contribuyentes que forman parte de los estados que celebran tratados internacionales y que sí existe distinción por razón de su nacionalidad y por razón de su residencia. En México, con la nueva ley del impuesto sobre la renta, se estableció por ahí una condición que para poder acceder a los beneficios del tratado se debe acreditar el principio de residencia del país para poder ser aplicable esa eliminación de esta doble tributación y poder utilizar el concepto, dependiendo de su residencia, la tasa que le corresponda. En este caso me parece que por ahí pudiera ser algo muy muy interesante analizar cómo esta protección de estos derechos humanos, que en México forma parte indispensable estudiar, nos puede llevar a interpretar ese tipo de principios que se encuentran en nuestro texto legal y que pudieran ser materia de una controversia muy muy interesante. Ahora bien, insisto, hasta que no tengamos estudios serios que nos lleguen de información en relación a las ventajas recaudatorias principalmente que ha tenido México en relación a la celebración de estos tratados, mi opinión realmente no puede ser muy fundada. Me parece que deben existir buenos incentivos para celebrar tantos tratados. Siendo sincera, hace falta mucho estudio, hace falta mucha información de la autoridad. Me parece que por ahí, haciendo uso del derecho a la información, podría ser interesante pedir esta información de la autoridad y poder dar una conclusión un poquito más fundada. Me parece que no hacerlo sería irresponsable de mi parte, decir que ha sido puros beneficios. Me parece que hay que tener cuidado en señalar si existen más ventajas que desventajas. Me parece que a nivel económico ha formado parte de un proceso de apertura económica del cual México no podía desligarse, toda vez que, como también se mencionó en un trabajo, forma parte de una serie de compromisos adquiridos de manera internacional por organismos internacionales. Entonces, son compromisos que ha adquirido México, de los cuales debemos responsabilizarnos y hacerlos cumplir, y será muy interesante analizar cuáles son las repercusiones cuando se vayan dando los mismos casos de interpretación de este tipo de derechos universales. Muchas gracias, maestra.